Entonces, cosas últimas, viene de escata, cosas últimas. Y escatón, que significa el final personal, ¿verdad? ¿Cuándo va a ser el escatón suyo? Aquí en la tierra, no sabemos, ¿verdad que no? No sabemos. Entonces, escatología sería el estudio de las cosas últimas, ¿verdad? Entonces podemos dividirla en dos tipos de escatología, la personal, que habla de los novísimos, que es lo que va a ocurrir con cada uno de nosotros después de la muerte. Y es novísimo, ¿por qué? Porque hasta ahora nosotros no hemos estrenado nada de eso, ¿verdad? Cuando nos toque lo vamos a estrenar, por eso va a ser nuevo para nosotros, novísimo se llama, que tiene que ver con la muerte, la resurrección, todo eso. Y la escatología colectiva o cósmica, que habla del final de lo creado. Hay gente que dice que el mundo no se va a acabar nunca, pero ¿a ellos quién le dijo? La palabra de Dios dice que sí, que va a tener un fin. Este mundo que dice San Pedro que pasa, este mundo pasa, ¿verdad? Y Jesús mismo dice, pasará el cielo y la tierra, pero mis palabras no pasarán. O sea, que Jesús dijo que pasarán cielo y tierra, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hablar el primer tema de la escatología personal o escatón, que es el tema de la muerte. Nadie quiere hablar de la muerte, pero es lo único que tenemos seguro, ¿verdad? De aquí nadie sale vivo de este mundo, ¿verdad? Todo el mundo se va a morir, ¿verdad que sí? Frente a la muerte hay un enigma. Y la condición humana alcanza su cumbre. O sea, en cuanto a los enigmas, este es el que más le preocupa a todo el mundo, ¿verdad? La palabra enigma quiere decir cosas como que no se comprenden. ¿Se acuerdan que hay otra palabra que usamos para hablar de lo que no se comprende, que es misterio? O sea, la muerte es un misterio. En un sentido, la muerte corporal es natural. Todo el mundo, usted ve los árboles ahora en otoño, dejan sus hojas, ¿verdad? Y hay árboles que nacen, crecen, dan frutos y después se mueren, ¿verdad? Eso es natural. Los animales también, lo que vemos. Estos días una señora estaba muy afligida porque le tuvieron que dar, lo que dicen ellos, pusieron a dormir al perrito después de 15 años, ¿verdad? Y yo le dije, bueno, eso es lo más natural, porque ella quería que yo me afligiera con ella, ¿verdad? Pero hay muchas otras cosas más en que afligirse, ¿sí o no? Pero bueno, para ella era sentimental, había una ligazón sentimental ahí. Yo creo que el micrófono aquí como que va y viene, no sé, el de acá. Bien, a ver si suena mejor ahora. Entonces, es natural la muerte. Y por la fe sabemos que realmente es salario de pecado. Es decir, que la muerte no estaba en los planes de Dios, sino que vino ¿cómo? ¿Cuál pecado? ¿Como consecuencia de cuál pecado? El pecado original, ¿de acuerdo? El pecado original. O sea, por eso vino la muerte, por eso se dice que es salario de pecado. La palabra salario quiere decir paga, la paga del pecado, es la muerte. Para los que mueren en la gracia de Cristo, es una participación en la muerte del Señor, para poder participar en su resurrección. O sea, Jesús hizo que la muerte ya no fuera algo que nos preocupe. No me preocupar porque cuando uno muere lo que hace es participar de la resurrección de Cristo. Entonces, si es así, qué bello, ¿verdad? Es, como decía San Pablo, para mí será mejor irme con Cristo, ¿verdad? Pero mientras estoy aquí, trabajo fecundo, decía San Pablo, ¿verdad? Entonces es importante esto, el saber que la muerte no es el final de nuestra vida como tal, solo de la vida terrena. Entonces, nuestras vidas están medidas por el tiempo. Cada uno tiene un reloj de arena puesto ahí. La arenita va cayendo, 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 ¿verdad? Cada uno lo tiene. Entonces, nosotros nacemos, crecemos, envejecemos, cambiamos. Si ven una foto mía de hace 30 años atrás, van a decir, no, ese no era usted, con todo ese pelo no creo.
¿verdad? Nosotros cambiamos. Hay gente que me ve y dice, usted está igualito, pero yo mismo sé que no, ¿verdad? Porque yo veo las fotos de cuando antes, ¿verdad? Como era antes y no es igual, no es lo mismo. Al final aparece la muerte como el desenlace normal de la vida. No importa cuánta cirugía plástica usted se haga, cuánto Botox, que se llama así, lo que se ponen. Sí, que se ponen así Botox. Hay gente que se inyectan de esas cosas, ¿verdad? Para que se le vayan las arrugas. No importa cuánta, el día que le llegue, le llega. ¿De acuerdo? Y a lo mejor en la caja de muertos lo pongan bien joven, ¿verdad? Lo decoren muy bien, le maquillen muy bien, ¿verdad? Pero ya está muerto. No importa qué tan bien maquillado esté. Ese es el desenlace normal de la vida. Entonces, nosotros tenemos que recordar que somos mortales y a recordar nuestra mortalidad nos va a servir para hacernos pensar que no contamos más que con un tiempo limitado para llevar a término nuestra vida. Cada uno tiene un tiempo limitado, unos más que otros, ¿verdad? Unos se van antes, otros después. Pero no podemos señalar a uno que esté en tercera o cuarta edad como que se va a ir primero. Usted no sabe, ¿verdad? Hay abuelos que han visto morir sus nietos, ¿verdad? Y eso puede pasar. O sea que la muerte no tiene edad para llevarnos. La muerte es consecuencia del pecado, ya dijimos. Entró en el mundo a causa del pecado del hombre, o sea, del ser humano. Aunque el hombre poseyera una naturaleza mortal, o sea, nosotros originalmente, nuestro cuerpo, al igual que el de los animales, tiene naturaleza mortal, o sea que se podía envejecer, ¿de acuerdo? El ser humano se podía envejecer. Y un signo de que vamos camino a la muerte es el envejecimiento, ¿sí o no? A uno se le va muriendo parte del cuerpo, ¿sí o no? Hay gente que se quedan ciegos primero, ¿verdad? Que pierden la vista. Otros pierden el oído. Allí vi en la puerta que dice que dan ayuda al que no al que tiene problemas auditivos. Otros pierden los dientes. Otros los cabellos, como yo, ¿verdad? Otros se le daña una parte del cuerpo, se le duerme la pierna, como un señor que le decía a su pierna que ya no le servía, decía, yo hoy cumplo 80 años, dice, y tú, si no te hubieras muerto, tú cumplieras también 80 años conmigo. La pierna la tenía y no le servía. Entonces, Dios no nos destinaba a morir, o sea, nos destinó a no morir. Por tanto, la muerte fue contraria a los designios de Dios, creador, y entró en el mundo como consecuencia del pecado. Ya le mencioné a ustedes, creo que sí, en otra clase, pero si no, se lo menciono otra vez. El ser humano estaba destinado a vivir en esta tierra año tras año tras año, ir mejorando en santidad, ir creciendo en santidad y en gracia. Había una gracia original, ¿te acuerdas que hablamos de eso, la justicia original? Entonces había una gracia original, que esa gracia era lo que Dios como que ponía, ¿verdad? Como es decir, el pronto, dicen ustedes en México, cuando usted va a comprar un vehículo, ¿verdad? El pronto. Usted da un dinerito, ¿verdad? De avance, ¿verdad? O una casa, el inicial, el enganche, ¿verdad? Algunos países dicen el pronto. Ese enganche, ese inicial, Dios lo puso en la gracia original, en la justicia original. Y de ahí nosotros teníamos que hacer un esfuerzo para ir creciendo en santidad. Y cuando estuviésemos una santidad tan grande, tan alta, adecuada al plan que Dios tenía para cada uno de nosotros, y listo para poder ser parte del corazón de Dios, entonces Dios nos iba a alar para el cielo, a su corazón, porque estábamos listos. Ese era el plan original. Pero ese enganche, esa justicia original se perdió con el pecado original. Y entonces estaba cerradas las puertas de los cielos para nosotros, porque no podíamos, por más esfuerzo que hiciéramos, no podíamos nosotros llegar al nivel de santidad que Dios nos exigía para entrar en su corazón. Y entonces, ¿quién tuvo que venir a restaurar eso? Jesucristo, a darnos otra vez esa justicia original, esa gracia original. ¿Y la recibimos a través de qué? ¿De qué sacramento? De bautismo. Recibimos esa gracia original para trabajar. Pero el pecado sigue allí, ya no lo original, lo
es lavado con el bautismo, pero sigue el pecado personal, ¿verdad? Y sigue la concupiscencia que nos lleva al pecado original. Y sigue el mal y el bien para que nosotros escojamos. Igual que Adán y Eva, que escogieron el mal, ¿verdad? Escogieron desobedecer a Dios. Nosotros tenemos todos los días esa oportunidad de desobedecer o de obedecer a Dios. Entonces, nos hubiésemos librado de la muerte temporal si no hubiera pecado. O sea, si nosotros no hubiésemos pecado, no hubiésemos librado de la muerte temporal. Lo que acabo de decir, ¿verdad? Íbamos a ir directo al cielo con todo y cuerpo. Con todo y cuerpo. Tenemos un ejemplo de eso, nosotros. ¿Verdad? Elías, Enoc, ¿verdad? Que no murieron y fueron directo al cielo, ¿verdad? En cuerpo y alma. Porque el nivel de santidad, dice Enoc, eso está en el Génesis 5:25. Dice que había un señor llamado Enoc que andaba con Dios. Esa era una persona que vivía de cara a Dios. Y dice, Enoc anduvo con Dios y Dios se lo llevó. Eso es todo lo que dice. Y entonces, de Elías sabemos bien claro, se lo llevó un carro de fuego, o sea que Dios se lo llevó. Y sabemos en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, de ciertas personas, ya que también llegaron a ese estado de gracia en la tierra y se fueron en cuerpo y alma. ¿Quién es? No, del Nuevo Testamento. María. Nosotros creemos que ella se fue en cuerpo y alma, porque ella fue preservada del pecado original, tuvo una gracia original. El ángel la encontró a ella con más de esa gracia original, por eso la saludó como la llena de gracia. Y entonces ella todavía acumuló más gracias. ¿A través de qué? De tener a Jesucristo en su vientre, de criarlo, de acompañarlo en su vida, en todo su ministerio, ¿verdad? Y de al final acompañarlo en la cruz. Entonces eso a ella le fue elevando su nivel de santidad hasta el punto. Después acompañó a la iglesia en Pentecostés y acompañó a la iglesia en lo que fue después de Pentecostés, hasta que Jesús se la llevó, ¿verdad? Porque estaba ya con la gracia hasta el nivel que Dios la quería. Entonces, el último enemigo del hombre debe ser vencido es ¿cuál? La muerte. La muerte es el último enemigo del hombre. Incluso el último enemigo de Dios, porque Dios no la quiere, no quiere la muerte. Así que nada de santa, o sea, la muerte, nada que ver. Dios no quiere la muerte, no es de Dios que viene. La muerte fue transformada por Cristo. Jesús, el Hijo de Dios, sufrió también la muerte propia de la condición humana. Pero a pesar de su angustia frente a ella, la asumió en un acto de sometimiento total y libre a la voluntad del Padre. La obediencia de Jesús transforma la maldición de la muerte en bendición. O sea, la muerte era una maldición, pues está por el pecado original, pero Jesús se somete a ella para convertirla en bendición. Por eso es importante que ustedes, cuando alguien le hable mal de la cruz, que por qué andamos con cruz si la cruz fue un objeto en el cual mataron al Hijo de Dios, pues mira qué interesante. Todo lo que Jesús tocó se convirtió en bendito. Y Él tocó la muerte, se sometió a ella y la convirtió en una bendición. Una bendición. Que se convirtió en ¿qué? Un vehículo para ir a Dios, la muerte. Ya no en algo que nos reducía al polvo nada más, sino un vehículo para ir a Dios. Bien, la muerte cristiana, el numeral 10:10 dice que gracias a Cristo la muerte cristiana tiene un sentido positivo. Por eso San Pablo dice en Filipenses 1:21, para mí la vida es Cristo y morir una ganancia. Oye, si uno dice que morir es una ganancia, quiere decir que esa persona está bien clara en el sentido positivo de la muerte, que nos lleva a Dios. Es decir, si usted quiere ir a Dios, tiene que montarse en ese vehículo. No es como la viejita, ¿verdad? Que le explicaron del cielo y ella dice, ay, qué lindo el cielo, ¿verdad? El padre explicó de lo del cielo. Y dice, levanten la mano los que quieren irse al cielo. Toda la congregación levantó la mano, pero la viejita no quiso.
levantar la mano y el padre le dice, a ver usted, señora, ¿por qué usted no levanta la mano? Dice ella, es que van demasiado en este viaje, yo no quiero ir apretada. Ella quería ir, ¿verdad? Holgada en el viaje, ¿verdad que sí? Pero todos vamos, sea ahora en este viaje o en el que viene, pero nos va a tocar irnos en ese vehículo, que es la muerte. 10:11 dice el numeral, en la muerte Dios llama al hombre hacia sí. Por eso el cristiano puede experimentar hacia la muerte un deseo semejante al de San Pablo. Deseo partir y estar con Cristo, ¿verdad? Y puede transformar su propia muerte en un acto de obediencia y de amor hacia el Padre, a ejemplo de Cristo. Esto es muy importante porque ustedes van a encontrar familiares y quizá a usted mismo le pueda pasar eso, que al momento de estar pasando por la enfermedad y ya que el médico ha dicho que le queda poca vida, etcétera, hay personas que se resisten a morir. Me acuerdo una vez que un hermano cursillista viene y me dice, oren por mi papá en Puerto Rico porque él no se quiere morir. Y era un católico ferviente. Decía, pues hay que orar para que él acepte la muerte, ¿verdad? Como un acto de obediencia a Dios. Porque es Dios quien lo está llamando, ¿sí o no? Si Dios te está llamando, tiene que decir como ese santo que estos días se celebró el día de este santo. No sé si era este santo de Italia, ¿no? Y a mí me gustó muchísimo porque él dijo, ya voy, Señor. Cuando se estaba muriendo, dijo así, ya voy, Señor. Ese es un acto de obediencia, porque sabemos que vamos a Dios. Entonces, el que le tiene miedo a la muerte es porque hay algo que no ha arreglado todavía en esta vida, o porque no tiene fe en lo que va a pasar del otro lado. En lo nuevo que viene, por eso se llama novísimo. Lo que viene es nuevo. Y si tú viviste aquí acorde a la voluntad de Dios, lo que viene es mejor. Lo que viene después del otro lado es mejor que lo que has tenido aquí. Por eso es bueno cuando la gente le dicen, en vez de decir se murió, en inglés dice pass away. O sea, pasó del otro lado, ¿sí o no? Y nosotros decimos, pasó a mejor vida, ¿sí o no? Pasó a mejor vida, así es que debemos decir. La palabra muerte no debemos usarla, porque para muchos parece como final. No, digamos más bien pasó a otra vida, pasó a mejor vida, ¿verdad? Falleció, si usted quiere, falleció, porque cuando una gente se desmaya, fallece también un poco, ¿verdad? Se desmayó. Entonces, falleció quiere decir que ya dejó este mundo. Pero no hablemos de muerte, porque ya la muerte no existe. Por eso se dice en Cuaresma, el día de la resurrección, perdón, en Pascua, se dice, muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Verdad? ¿Dónde está tu aguijón? ¿Por qué? Porque Jesús la venció y ya no es un aguijón para nosotros. ¿Ok? Es un acto de obediencia entonces hacia el Padre. En la muerte, si la aceptamos, a ejemplo de Cristo. La visión cristiana de la muerte en el numeral 10:13 dice, la muerte es el fin de la peregrinación terrena del hombre, del tiempo de gracia y de misericordia que Dios nos ofrece para realizar la vida terrena según el designio divino y decidir el último destino. ¿Oyó esto? Nosotros decidimos el último destino, o sea, el destino del otro lado, lo decidimos aquí. ¿Se acuerdan que hay gente que dice, aprovéchate gaviota que después de esta no hay otra? Esas son frases mundanas. ¿Por qué? Porque no es verdad que después de esta no hay otra. Después de esta está la mejor. Hay otra, pero mejor que esta. Entonces, aquí nos da la gracia el Señor. Aquí el Señor actúa con misericordia con nosotros mientras estamos aquí. El pecador más empedernido puede obtener su perdón si a la última hora se enfrenta a Dios y le pide perdón mientras está vivo. Si murió en pecado mortal, ya no hay otra. Ahí sí no hay otra. Bueno, hay otra, pero es la muerte eterna, ¿verdad? El infierno. Entonces, nosotros decidimos ir al cielo o ir al infierno aquí en la tierra.
Entonces, cuando ha tenido fin el único curso de nuestra vida terrena, ya no volveremos a otras vidas terrenas. Está establecido que los hombres mueren una sola vez. Hebreos 9:27. Y dice, y después el juicio. Y después el juicio. O sea, morimos una sola vez y después el juicio. Y ahí sí no volvemos para atrás. Ahí sí no hay otra. No hay otra que otra vida aquí después de la vida. O sea, en el sentido de volver a vivir en este mundo. Volver a vivir en este mundo. Eso de la reencarnación, invento de los orientales, para ellos justificar. Fíjense, interesante esto, ustedes saber. El que cree en la reencarnación está creyendo en una injusticia. ¿Saben por qué? Porque en la India, por ellos preservar la injusticia de que hay clases o castas y que esas clases o castas se deben mantener, que nadie debe salirse de pobre y hacerse rico, porque las castas son los pobres y los ricos. Los pobres tienen que hacer los peores trabajos. Esa es la casta inferior. Y entonces ellos le inventaron esto de la reencarnación. ¿Para qué? Para decirle, usted no va a salir de ahí, de esa casta inferior, mientras viva en este mundo. Ahora, cuando usted pase a la otra vida, puede ser que sí venga otra, en la casta superior. Eso es lo que ellos creen, por eso la reencarnación. Y por eso hablan del karma, que es que supuestamente pagar lo que hiciste en la vida anterior. Entonces, si está pasando trabajo, si se te poncha la goma del carro, si no consigue trabajo, si te deja la mujer, si los hijos pelean contigo, si hasta el perro viene y hace cualquier cosa frente a ti, es porque está pagando un karma, según ellos, ¿verdad? Y entonces, eso porque en la vida anterior fuiste una persona muy mala. Eso es una mentira, o sea, para justificar ellos el que usted no salga de su condición actual económica y social. De ahí salió la reencarnación. Y nos la vendieron a nosotros, cristianos de Occidente, como una cosa buena. Pero no es nada bueno, es un castigo. Y entonces, ¿para qué nosotros vamos a ser castigados con otra vida? No, Dios tiene otra forma de castigarnos. Y Jesús nos dijo cómo es, ¿verdad? Después de la muerte, no hay otra vida aquí en la tierra. Creo en la vida eterna, decimos nosotros en el credo, ¿verdad? Creo en la vida eterna. El cristiano que une su propia muerte a la de Jesús ve la muerte como una ida hacia Él y una entrada en la vida eterna. O sea, cuando nosotros salimos de este mundo, entramos a la vida eterna. Sea de un lado o de otro, pero es vida eterna. ¿De acuerdo? Pero hay uno que es muerte eterna y hay otro que es vida eterna. Entonces nosotros creemos en la vida eterna. Creemos que hay un premio para los que siguieron la voluntad de Dios en este mundo. Cuando la iglesia dice por última vez las palabras de perdón, de la absolución de Cristo sobre el cristiano moribundo, lo sella por última vez con una unción fortificante y le da a Cristo en el viático como alimento para el viaje. La palabra viático quiere decir ese como que te dieran una bolsita, ¿verdad? Para comer mientras camina. Le voy a pedir al hermano Freddy que me preste su catecismo en este momento para leer esto que dice aquí, leer la oración que la iglesia hace cuando una persona muere. Oiga, qué cosa más interesante. ¿Qué se dice allí? Alma cristiana, al salir de este mundo, marcha en el nombre de Dios Padre Todopoderoso, que te creó, en el nombre de Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que murió por ti, en el nombre del Espíritu Santo, que sobre ti descendió. Entra en el lugar de la paz y que tu morada esté junto a Dios en Sión, la ciudad santa, con Santa María Virgen, Madre de Dios, con San José y todos los ángeles y santos. Te entrego a Dios y como criatura suya le pongo en sus manos, pues es tu hacedor que te formó del polvo de la tierra. Y al dejar esta vida salgan a tu encuentro la Virgen María y todos los ángeles y santos, que puedas contemplar cara a cara a tu Redentor. Bella esa oración, ¿verdad que sí? Gracias, hermano. Qué belleza. O sea, que eso es la oración que se le dice a un moribundo para que se crezca en la fe de que hay algo bueno después del otro lado, que se van a encontrar con ese moribundo, la Virgen María, o sea, Jesucristo, ¿verdad? La Virgen María, los santos, que es
Una cosa agradable, ¿de acuerdo? Vamos a tener las preguntas después que terminemos el tema, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a continuar. ¿Por qué debemos aprender sobre la muerte? ¿Por qué usted tiene que saber de la muerte? Nadie quiere hablar de esto, ¿verdad? Cuando le llegan las cartas a uno de la funeraria diciendo, tenemos un plan para cuando usted se muera, para que no deje a sus familiares endeudados ni nada de eso, uno agarra las cartas y las tira por ahí, como que no quiere, ¿verdad? Ni hacer un testamento, nada, porque uno dice, no, me queda mucho todavía. No, es importante hablar sobre la muerte, porque debemos prepararnos cada día para el día de nuestra muerte. ¿Qué puede ser hoy? ¿Qué puede ser mañana? ¿Qué puede ser la otra semana? Nadie sabe. Porque nos hace perder el temor a morir. Cuando hablamos de la muerte, cuando entendemos qué es la muerte, perdemos el temor a morir. San Francisco de Asís se representa con una carabela, o sea, con una cabeza de un muerto, puesto en su escritorio. Y muchos santos hacían esto, ¿verdad? ¿Para qué? Para ellos recordarse de que iban a morir. Había un santo que tenía como cama una caja de muertos. Así era, ¿verdad? Un poco cruel, ¿verdad? Usted dice, ay, no, ¿qué es eso? Su cama estaba diseñada como una caja de muertos y ahí dormía. Y entonces cuando alguien vino que vio eso, dijo, ¿y esto? Dice, porque tengo que recordarme a mí mismo todos los días que voy a morir, ¿verdad? Entonces, en un retiro de jóvenes una vez había una dinámica así, que entraban los jóvenes a un cuarto y entonces allí dentro, cuando entraban, uno por uno le entraban y entonces allí le ponían un espejo, una caja de muertos con un espejo en el fondo y dice, ¿qué ves ahí? Te ves a ti mismo, ahí va a estar. Y no sé, como a los jóvenes le impactaba, era muy fuerte para un retiro de iniciación, pero es que tenemos que recordarnos, sobre todo los jóvenes, que se sienten y tienen toda la energía y que la muerte está lejos. Por eso hacen todos esos inventos de deportes extremos y cosas de esas, ¿verdad? Y ellos piensan que pueden retar a la muerte y no es así. Entonces, porque nos ayuda a huir de los pecados mortales, porque cuando usted sabe que aquí en esta vida usted decide irse al cielo o al infierno, y sabe que si lo encuentra la muerte en un pecado mortal es directo al infierno que va, si no pide perdón en el último segundo, entonces usted va a huir de los pecados mortales. Vamos a huir de los pecados mortales, ¿verdad? Porque nos hace pensar en las cosas del cielo mientras estamos en la tierra. No es que vamos a andar todo el tiempo mirando para arriba al cielo, ay, qué anhelo, ¿verdad? No, tenemos que vivir aquí en la tierra. Jesús le dijo a los apóstoles cuando estaban en el monte de la transfiguración, ahora tenemos que bajar, aquí está muy bueno, ¿verdad? Qué bien se está aquí, dijo Pedro, hagamos 3 chozas. Y el Señor le dijo, ningún choza, ¿verdad? Retire las herramientas, que no vamos a hacer chocitas aquí. Vamos para abajo a trabajar. Igual cuando va a un retiro, usted se quiere quedar allí en la casa de retiro, tiene que decirle, mire, usted se paga aquí tanto por día, exacto, no va a bajar, o sea, a menos que usted quiera pagar ese precio, ¿verdad? Entonces, en la tierra nosotros tenemos que resolver muchas cosas, que son parte del plan de Dios para cada uno. Y cuando la completamos, entonces sí estaremos listos. Por eso hay que pensar en las cosas del cielo, para saber que allí se nos tiene prometida, como dice la palabra, una corona de gloria, que si no nos ponemos las pilas, alguien la va a arrebatar, o a alguien se la va a dar, porque el Señor la tiene allí para nosotros. Pero si no nos la ganamos, entonces, ¿verdad? No la vamos a recibir. También aprendemos sobre la muerte porque nos ayuda a decidir nuestro destino final, ¿verdad? Aquí sabemos si vamos a ir al cielo o al infierno, por lo que hagamos, por lo que hagamos. No debe ser una sorpresa. Es más, si Jesús hasta dijo, ¿cuáles son las preguntas del examen final? Si yo le dijera a ustedes, aquí va a haber un examen final, y ustedes se ponen agrios de una vez, examen final en esta clase. Pero yo le digo, no se preocupen que las preguntas se las voy a decir con tiempo para que la estudie. Usted dice, bueno, ya no se preocupan tanto, ¿verdad? Y Jesús hizo eso, nos dijo las preguntas del examen final. Tuve hambre y me diste de comer. O sea que la pregunta es, ¿me diste de comer? ¿Me diste de beber? ¿Me cobijaste? ¿Me visitaste enfermo o en la cárcel? Oiga, ahí están las preguntas, entonces. Si no las hacemos,
Si no hacemos eso que Jesús dice para el examen final, nosotros mismos nos estamos ponchando, ¿verdad? Porque no hacemos lo que se nos pidió. La Biblia sobre la muerte, en el Antiguo Testamento nos habla en Génesis 2:22. Ahora el hombre es como uno de nosotros, que no vaya a echar mano del árbol de la vida. Cuando el hombre comió del fruto del bien y del mal, entonces se le quitó del paraíso el árbol de la vida, para que no echara mano. ¿Por qué? Y esto es alegórico, o sea, es como una parábola, por cierto, o una metáfora si se quiere. Lo que está diciendo el Señor ahí, la vida se nos fue acortada, llegó la muerte, porque nosotros decidimos usar el mal, decidimos irnos en contra de la voluntad de Dios. Por eso dice, es como uno de nosotros. Dios es el que decide lo que está bien y lo que está mal. Cuando el hombre decide lo que está bien y lo que está mal, se convierte como en un Dios. Dios de sí mismo. Dios de los demás. Cuando decide qué está bien y qué está mal. Pero si nosotros, cuando nos acogemos a lo que Dios dice que está mal, decimos, sí, eso está mal. ¿Por qué está mal? Como se acuerdan la pregunta que le hacían a uno, los niños, ¿verdad? Cuando comienzan a preguntar ¿por qué? Y tú le dices, no está bien meter la mano allí en ese enchufe. ¿Por qué? Preguntan ellos. Y yo tengo que decirle, porque te va a dar un corrientazo, te puedes electrocutar, te puedes morir. Ah, ok. Entonces, Dios nos dice a nosotros, no pidan explicación, solamente tengan confianza en que lo que yo digo es la verdad. Que está mal esto, los 10 mandamientos. Nosotros no debemos cuestionar los 10 mandamientos porque Dios mismo fue que dijo, eso está mal. Y si decimos, no, matar no hay problema, robar no, o sea, a menos que sea esta circunstancia, decir mentira, no, pues si es piadosa, no, uno va acomodando, ¿sí o no? Los mandamientos, uno lo va poniendo ahí, a todo le pone un título para acomodar. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Haciendo el papel de Dios. Decidiendo que lo que está mal está bien. Lo que Dios dijo que está mal está bien. Entonces ahí dice, es como uno de nosotros, entonces vamos a quitarle el árbol de la vida. Génesis 3:3, porque si lo comen morirán. Adán y Eva le dijo el demonio, no morirán. Y usted diría, pero ellos se quedaron vivos físicamente, se fueron de ahí para otro sitio, pero murieron espiritualmente. Y se selló a ellos inmediatamente el destino de ellos de que iban a morir físicamente también. 3:19, eres polvo y al polvo volverás. ¿Te acuerdas en qué tiempo se dice eso? Esa frase, para que nos recordemos de la muerte. Por eso esa cintita que está ahí, color morada, ¿verdad? De que es el mismo color que se usa en la Cuaresma, en el Adviento, y cuando una persona se muere en la misa. ¿Y en qué otro momento se usa el color morado también? En un sacramento. En la penitencia, cuando tú te vas a confesar, el sacerdote tiene una estola morada, como diciendo, si no te saca eso que tiene ahí, no me lo dice, esto que está aquí morado te va a llegar a ti a la mortaja, ¿de acuerdo? Es decir, te convertirás en polvo, para que te acuerdes de la muerte. Por eso el color morado en la penitencia, en la reconciliación, en la confesión, para que te recuerde que si no dice el pecado mortal, entonces, ¿verdad? Va a padecer, ¿verdad? Va a volver al polvo y va a ir a la región donde no debería ir, ¿verdad? Génesis 6:6, no permanecerá mi espíritu en el hombre por mucho tiempo. O sea, el hombre estaba destinado a vivir muchos años, por eso en la antigüedad usted ve allí en Génesis y en esa que gente vivían hasta 120 años, 900 años, 600 años, etcétera, ¿verdad? Y uno dice, pero ¿y cómo es esto? Y entonces ahora nada más con 80 ya estamos nosotros fritos, ya ni caminar puede uno al 80. Bueno, hay quien camina al 80, ¿verdad?
Pero hay gente que andan todo achacoso desde los 40 para arriba, ¿verdad? Entonces, Eclesiastés 12:7 dice, ¿se acuerdan de esta lectura que la dimos? El polvo vuelve a la tierra de donde vino, y el espíritu sube a Dios quien lo dio. ¿De acuerdo? Sí, que nuestro espíritu, que es parte de Dios, vuelve a Dios en el momento de la muerte. Vamos a ver, ¿por qué Dios no hizo, Dios no hizo la muerte, dijimos, y a Él no le gusta que se pierdan los vivos? Sabiduría 1:13, Dios no hizo la muerte, y a Dios no le gusta que se pierdan los vivos. O sea, que la gente vaya al infierno, a la muerte eterna. Sabiduría 2:23, Dios creó al hombre a imagen de su propia naturaleza y para que fuera inmortal. Proverbio 11:7, cuando el malvado le llega la muerte, se acaba su esperanza, sus riquezas ya no lo amparan. Por más que usted acumule, el día que se muere no se lleva nada. El señor aquel que se quería llevar algo, él era muy bueno, ayudaba mucho a la iglesia, construía escuelas, etcétera. Según el sacerdote le decía, necesitamos para tal obra de misión, ese señor daba, tenía dinero y era buen católico. Y el día que se iba a morir le dije, padre, tengo un último deseo. Y el padre le dijo, ¿cuál sería? Yo quiero llevarme un lingote de oro, que me lo pongan en la caja. Me lo ponen, dice, en un maletín. El padre dijo, pero eso no te va a servir de nada, no, pero... No, ese es mi último deseo. Está bien, pónganse su lingote de oro. Se lo pusieron en la caja. Y cuando se muere, el hombre se lleva su maletín para el cielo. Cuando se ve con San Pedro dice, ¿usted quién es? Fulano de tal. Espérese, acá está. Ah, ok, aquí dice que usted hizo muchas obras en la tierra. Maravilloso, usted va a entrar al cielo. Y dice, pues listo. Entonces dice San Pedro, lo único que le voy a hacer es una pregunta. Aquí no se entra con nada. ¿Y usted qué lleva ahí en ese maletín? Dice, traigo un lingote de oro. El hombre creía que era algo muy importante que traía. Y San Pedro le dijo, sí, de eso hacen aquí las calles. ¿Se recuerdan que dice, Jerusalén, calle de oro, mar de cristal? O sea, de hacer las calles de oro, ¿para qué te va a llevar un lingote de oro? Eso no tenía ninguna importancia allá arriba, ¿verdad? Entonces, cuando el malvado le llega la muerte, se acaba su esperanza, sus riquezas no lo amparan. Nada que tenga te llevas. Y si te ponen el cheque como la señora, ¿verdad? Que el esposo quería todo su dinero, no le quería dejar nada a los hijos, porque era muy ingrato según él, y dijo la esposa, quiero que me ponga todo mi dinero menos el tuyo, y me lo ponga todo mi dinero en la caja. Y entonces los hijos se preocuparon, porque la señora le dijo, sí, yo lo voy a hacer. Y los hijos se preocuparon, dije, mamá, ¿y ahora? ¿Cómo tú vas a hacer eso? Dice, no se preocupe, yo tengo cómo hacerlo. Entonces se murió el hombre y la señora agarró un cheque y lo firmó por los millones que él tenía en el banco. Le puso un cheque con esos millones y se lo puso en la caja. A ver, ¿dónde lo cambia? Allá arriba, ¿verdad? Por ahí tenía todo su dinero en cheque. Salmo 89:49. ¿Quién vivirá sin ver la muerte? ¿Quién salvará su vida de las garras del abismo? Nadie, ¿verdad? Nadie vivirá sin ver la muerte. Entonces dice en Marcos 14:33, estén preparados porque no saben cuándo llegará ese momento. Romanos 5:12, la muerte se propagó a todos los hombres ya que todos pecaron. O sea, el pecado original no se lo achaquen solo a Adán y Eva, nosotros somos parte de ese pecado. Dice San Pablo, todos pecaron, o sea, nosotros participamos en ese pecado por ser humanos. Si usted fuera extraterrestre, o qué sé yo, de otra índole, ¿verdad? Que no fuera carne humana, usted no fuera parte del pecado original. Pero sí lo somos. Dice aquí, Filipenses 1:21, la vida es Cristo y la muerte una ganancia, ¿verdad? Dijimos antes. Primera de Corintios 15:26, el último enemigo a vencer será la muerte. ¿Quién la va a vencer? Jesucristo, ¿verdad? Primera de Corintios 15:55. ¿Dónde está muerte tu aguijón? De ahí sale esa canción. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Porque ya, dice, no supiste retener al Rey de Gloria. Por tanto, a ninguno de nosotros nos va a retener la muerte tampoco. A ninguno de nosotros. Hebreos 9:27 ya dijimos, una sola muerte y después el juicio.
Entonces vamos ahora al juicio, ahora que hablo después del juicio. Juicio particular. La iglesia cree, en el numeral 10:21 lo señala, que la muerte pone fin a la vida del hombre como tiempo abierto a la aceptación o rechazo de la gracia divina manifestada en Cristo, ¿verdad? Con la muerte se pone fin a esa posibilidad de tú aceptar la gracia o rechazarla, ¿de acuerdo? Mientras estamos vivos podemos aceptar o rechazar la gracia. En el Nuevo Testamento habla del juicio principalmente en la perspectiva del encuentro final con Cristo en su segunda venida, ¿verdad? Así habla en el Nuevo Testamento. Pero también asegura reiteradamente la existencia de la retribución inmediata después de la muerte de cada uno como consecuencia de sus obras y de su fe. ¿Se recuerdan la palabra de Jesús al ladrón, al buen ladrón, que le dijo? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. O sea, hoy mismo. ¿Por qué? Porque ahí va a haber retribución inmediata a partir de la muerte de Jesús. Antes de la muerte y resurrección de Jesús no había retribución inmediata. Eso comenzó a existir a partir de la muerte de Jesús y su resurrección. Porque ya Jesús abrió las puertas de los cielos. Y entonces, ¿se recuerdan que hablamos un poco de eso? De que Él fue a buscar los espíritus encarcelados. Bien. Citas bíblicas sobre el juicio particular. Eso es todo lo que es el juicio particular. ¿Qué quiere decir el juicio particular? Que cada uno cuando parte de esta tierra, cuando se muere en ese momento, se encuentra con Jesús. Ahora les voy a decir una explicación un poquito más sofisticada que esa. Para que usted entienda, porque alguien me preguntó aquí, ¿cómo es eso que una gente va a tener juicio particular y después va a tener juicio final? Y es una buena pregunta. ¿Entiendes? Me la hizo en privado como diciendo, no vaya a ser que digan que estúpido, que cómo pregunta eso. No, es una pregunta muy inteligente. ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Miren, cuando está en el numeral 600, del catecismo, habla de que Dios vive en presente todo el tiempo. ¿De acuerdo? Para Dios no hay pasado ni hay futuro. Dios vive en presente. Por tanto, tu nacimiento, tu vida actual en este momento y el día de tu muerte están para Dios en un solo día. En un solo día. Al igual que eso, estará el día del juicio final para Dios en un solo día también. ¿Entiende eso? O sea que cuando tú te mueras, tú brincas al momento del juicio final. Pero ¿quién es que recibe juicio en ese momento? ¿Tu cuerpo? No. ¿Quién recibe juicio? Tu alma. ¿Por qué? Porque tu alma sale de tu cuerpo y deja de pertenecer a la temporalidad, es decir, al tiempo. Deja de estar metida en las 24 horas diarias, las horas que tenemos ahora. El alma sale del mundo y por tanto entra en el tiempo de Dios. Entonces en el tiempo de Dios esa alma llega a la presencia de Jesús y participa de ese juicio final, pero de una manera particular. ¿Se entiende esto? O sea, los otros compañeros suyos que están aquí, que no han muerto, no participan todavía de ese juicio final porque están vivos. Pero usted acaba de morir y participa de ese juicio final, pero de manera particular. A eso que llama la iglesia juicio particular. El juicio de tu alma. ¿Por qué? Porque va a haber algo que viene después y aquí se lo leo. Todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba conforme a lo bueno o malo que hizo durante su vida mortal. Y entonces dice Hebreos 12:23, la iglesia de los primogénitos inscritos en los cielos, al Dios juez de todos, a los espíritus de los justos que han alcanzado la perfección. O sea, el espíritu, o sea, el alma de una persona justa se llega inmediatamente a la perfección de Dios. Si fue justa aquí en la tierra, llega a la perfección de Dios. Y de perfección puede ser un camino de purificación o puede ser entrada directa al corazón de Dios, dependiendo de la santidad de la persona. Y vamos a ver eso ahora en el otro tema, que es lo que llama la iglesia
la retribución inmediata. Numeral 10:22. Cada hombre después de morir recibe en su alma inmortal su retribución eterna en un juicio particular que refiere su vida a Cristo, bien a través de una purificación o bien para entrar inmediatamente en la bienaventuranza del cielo, o bien para condenarse inmediatamente para siempre. Óigame esto. Nuestros hermanos separados tienen un concepto diferente en cuanto a esto. Pero yo le voy a explicar qué injusto es ese concepto. Se lo voy a explicar ahora. Miren. Si una persona fue buena, a rabiar de buena, ellos dicen que una persona cuando muere, su alma espera allí tranquilita en un lugar hasta el juicio final. Eso dicen ellos, ¿de acuerdo? Por eso que dicen que María está muerta y que no deben rogarle a María porque ella está esperando la resurrección de los muertos. ¿De acuerdo? Basado en eso, ellos dicen esa otra cosa. Pero la pregunta es, si una persona tan buena como María o cualquier otro de ustedes, tío o abuelo, que fuera muy requete bueno, muere y está esperando para gozar del cielo a que venga el juicio final, o sea, supóngase usted que el fin del mundo sea en el 3221, vamos a ponerle un día, ¿verdad? 3221, abril 14 del 3221. Ahí va a ser el día que Jesús venga en gloria a juzgar vivos y muertos, el juicio final. Entonces, usted se muere hoy, una persona muy buena, y tiene que esperar su alma al 3221 para gozar del cielo. ¿No es una injusticia eso? Oye, porque si usted puede disfrutar del cielo ya mismo, de eso le pasó a los que antes de Cristo vivieron. Eso sí, tuvieron que esperar a que Cristo muriera y resucitara para ellos poder disfrutar del cielo. Por eso es que dice en Efesios que Él fue abajo, a los infiernos, a rescatar esas almas. ¿De acuerdo? ¿Entienden eso? Entonces, ahora pongámoslo del otro lado. Una persona mala, requete mala a rabiar, que murió en pecado mortal y no se arrepintió y merece el infierno. Y si esa alma está allí guardada esperando el juicio final, ¿no consideran ustedes que eso es como un regalo? Pues pero si fue tan mala, que vaya a coger fuetazo desde ya, ¿verdad? Que vaya a agarrar candelas rápido. ¿Entienden? Porque si no fuera como un premio. ¿Entienden eso? Entonces, por eso es que la iglesia dice, no. La retribución es inmediata. Y retribución significa, si se condenó, para el infierno. Como dicen los americanos, right now. Sin espera. Si se salvó, si fue buena hasta rabiar, para el cielo. Si fue ahí, o sea, se arrepintió a última hora y no tuvo tiempo de pagar todas sus cosas malas que hizo, ¿verdad? Necesita purificación. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? De que eso se llama retribución inmediata. Y eso existió a partir de la muerte y resurrección de Cristo. Ahora bien, antes de Cristo, las almas de los condenados se iban al infierno. Sí, miren qué interesante. Por eso Jesús habla de Lázaro y el rico. ¿El rico dónde estaba? En el infierno. ¿Y Lázaro dónde estaba? En el seno de Abraham, no era en el cielo. En el seno de Abraham, que es lo que la iglesia llamó en un tiempo el limbo, ¿no? ¿De acuerdo? El seno de Abraham, que era almas en espera de que se abrieran las puertas de los cielos. ¿Quiénes sabemos que llegaron al cielo directamente sin pasar por este limbo, sin estar ahí esperando? Dijimos antes, Enoc, Elías y Moisés. Moisés, que hasta los mismos judíos tienen un libro dedicado a la ascensión de Moisés. Entonces, los demás le tocó a algunos purgatorio, ¿de acuerdo? Y cuando pagaron su purgatorio, al limbo, esperar que Jesús resucitara. Y a los que no le tocaba purgatorio, entonces estaban allí en aquel lugar esperando la muerte y resurrección de Cristo.
Pero después que Cristo murió y resucitó, léanse Mateo 51, 27. Mateo 51, 27. Ahí habla de esos muertos que resucitaron el día que Jesús resucitó. Que sus tumbas se abrieron, ¿verdad? Entonces, esa cita viene más después, se le voy a dar todas. Aquí están. Citas bíblicas sobre la retribución inmediata. Lucas 23, 43. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, Jesús al buen ladrón. Esteban invocó, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Eso dijo Esteban en el momento que estaba siendo apedreado. Recibe mi espíritu. ¿Verdad? Segunda de Corintios 5:8. Preferiríamos salir de este cuerpo para residir junto al Señor. San Pablo diciendo, si San Pablo hubiese tenido en mente de que iba a esperar hasta el fin del mundo para estar con Cristo, no hubiera dicho esto. Yo quiero salir de este cuerpo para irme a residir junto al Señor. Él no dijo, yo quiero salir de este cuerpo para irme a esperar hasta que Jesús vuelva en gloria. No, para irme a residir junto al Señor ya mismo. Y dice también en Filipenses 1:23, mi deseo es morir para estar con Cristo. Ya, para estar con Cristo ahora. Hebreos 12:1, estamos rodeados de una nube de testigos. O sea, ¿quiénes son esos testigos? La gente que ya están en el cielo, las almas de ellos nos rodean a nosotros, que son los santos. Están ahí, están aquí, están donde quiera, nos están ayudando. Santa Teresita decía, a ustedes les conviene que yo me vaya porque yo voy a hacer más desde mi cielo que lo que estoy haciendo aquí en la tierra. ¿Verdad? O sea que así es la cosa. Apocalipsis 6:9. Vi con vida debajo del altar a los que habían sido asesinados por la palabra de Dios y por el testimonio que habían dado. ¿Quiénes eran esos que estaban con vida debajo del altar? Almas que estaban ya en el cielo. Por eso dice que se les sacó de debajo del altar y se le dio un vestido blanco, que significa santidad. Léanse después esto de Apocalipsis 6, del 9 al 11. Es bellísimo. Y grábenselo en la mente porque es un versículo poderosísimo para hablar de la intercesión de los santos, para hablar de la retribución inmediata también. Ahora vamos a hablar de la comunión de los santos. Hoy es un día que hay una lectura muy hermosa de San Pablo saludando a los santos de Roma. San Pablo cuando escribía decía a los santos de la iglesia de tal sitio. Entonces, nosotros tenemos 3 tipos de santos. ¿Cuáles son los 3 tipos de santos? Los que tenemos aquí en la tierra, bautizados, somos santos. Santo significa separados para Dios. Y usted fue separado para Dios en su bautismo. Solo que es santo con S minúscula. Dígale al que está al lado por su nombre, santo qué, San Freddy, ¿cómo está? ¿Verdad? Que salude a lo que está, Santa Teresa, ¿qué tal? ¿Verdad? Santa Abigail, ¿qué tal? ¿Verdad? O sea, salude a los santos que están a su lado, como hacía Pablo. A los santos de tal lado, de tal otro, ¿de acuerdo? Somos santos que fuimos separados para Dios con S minúscula. Esa S tiene que ir creciendo a medida que vivimos en este mundo, ¿de acuerdo? Y cuando partamos de este mundo, entonces nos tocará todavía quitarle un poquito de clavitos a la S, ¿verdad? Que es el purgatorio, algunos. Otros ya se irán con su S mayúscula directamente al cielo. Esos son los santos que están en el triunfo. Esos son los 3 estados de la iglesia. Vamos a hablar de ellos. 9:47 dice, como todos los creyentes forman un solo cuerpo, el bien de los unos se comunica a los otros. Es pues necesario creer que existe una comunión de bienes en la iglesia, pero el miembro más importante es Cristo, ya que Él es la cabeza. Él es el santo de los santos, ¿verdad? Y el que nos santifica a través de ser parte de su cuerpo. ¿Cómo podemos permanecer nosotros como parte del cuerpo de Cristo? No es la membresía en la iglesia que nos garantiza eso. ¿Qué nos garantiza a nosotros que somos parte del cuerpo de Cristo? Que permanecemos como parte del cuerpo de Cristo. ¿Qué nos garantiza? A ver, la Eucaristía. La Eucaristía.
Jesús lo dijo, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre vive ya de vida eterna. ¿Por qué? Porque ya está incorporado al cuerpo de Cristo. Y eso es lo que vamos a hacer en el cielo. La expresión comunión de los santos tiene pues dos significados estrechamente relacionados. Comunión de las cosas santas y comunión entre las personas santas. Entonces, nosotros tenemos comunión entre nosotros de manera espiritual y de manera material. De manera material, ¿cómo hacemos? Ayudándonos unos a otros en necesidades, ¿verdad? Esa es la comunión en cosas materiales. Pero después tenemos comunión de cosas santas. ¿Cómo? Cuando usted le da una clase, está haciendo comunión de cosas santas. Una clase espiritual, ¿verdad? Cuando usted está enseñando a alguien a leer la Biblia, cuando está orando por alguien, está comunicando lo santo de usted, la gracia suya la está comunicando a otra persona. Entonces es comunión de las cosas santas. Entonces, hay una comunión de los bienes que son la fe. La fe se comunica, ¿sí o no? Los padres comunican su fe a los hijos. Usted comunica su fe a las personas que conoce. Hay una comunión de los sacramentos, ¿verdad? El sacerdote, el diácono comunican los sacramentos a sus hijos. Los padres buscan que los hijos de ustedes vayan a recibir el sacramento, que los hijos que ellos tienen vayan a recibir los sacramentos. Es decir, eso es comunión de los bienes. Y hay comunión de los carismas también, ¿sí? O sea, ¿los carismas para qué son? ¿Para guardárselo? ¿Echarse fresco? No, para comunicarlos, ¿verdad? Para que otros se beneficien. Entonces, comunión de los carismas. Hay comunión de los bienes cuando usted realiza una colecta para ayudar a algún hermano, cuando usted le da un plato de comida a alguien, cuando usted regala su ropa, etcétera. Hay comunión de los bienes. Y hay comunión de la caridad, cuando usted, caridad es amor, cuando usted ama a los demás, cuando usted su amor lo vierte hacia los demás. Eso es comunión de la caridad. Entonces, vamos a hablar de los tres estados de la iglesia que le dije antes. Numeral 954. Hasta que el Señor venga en su esplendor con todos sus ángeles y destruida la muerte, tenga sometido todo sus discípulos, o sea, nosotros, unos peregrinan en la tierra, otros ya difuntos se purifican, mientras otros están glorificados, contemplando claramente a Dios mismo, uno y trino, tal cual es. O sea, ¿cuáles son entonces los tres estados de la iglesia? La iglesia militante o peregrina, que somos nosotros. Esa es la iglesia militante o peregrina, ¿de acuerdo? Después está la iglesia en purificación, que algunos llaman iglesia purgante, ¿verdad? Que está purgando. Esa es la iglesia que está en camino al cielo, ¿de acuerdo? Entonces, ese es otro grupo. Y después está la iglesia triunfante, que es lo que están ya en el cielo. Son los tres estados de la iglesia. Y dice el numeral 955, la unión de los miembros de la iglesia peregrina con los hermanos que durmieron en la paz de Cristo de ninguna manera se interrumpe. Más aún, según la constante fe de la iglesia, se refuerza con la comunicación de los bienes espirituales. O sea, sus familiares que han fallecido, que han pasado a mejor vida o la otra vida, si son personas que están en camino de purificación o están ya en la gloria del cielo, lo que ellos están ganando allí de gracia, de bendición, ellos lo comunican a sus personas queridas. Y eso lo dice el ritual que tiene que ver con la exequia. Dice, de ninguna manera se interrumpen esos lazos. Miren, ayer me dijo una persona algo que me conmovió, de alguien que era compañera, una señora que era compañera de iglesia con nosotros allá donde yo estaba, una persona muy querida. Ella tuvo un primer embarazo, perdió su niño, después tuvo 2 niños, pero ella llevando a sus niños, cruzando la calle, la mató un carro. Los niños quedaron vivos. Y entonces yo le dije al papá de esos niños, al esposo de ella, le dije, tu esposa, tienes que orar por ella hasta que Dios te dé la señal de que ella ya está en el cielo. Allá no va a necesitar oración. ¿De acuerdo? Entonces, él llegó a un momento que comunicó que ya había recibido esa señal.
Pero anoche me dice una persona que era amiga común, conmigo y con mi esposa, de esta persona, y dice, yo tuve un sueño, pero de esos sueños que tú sabes que son revelaciones. Y entonces dice, yo la vi a esta persona, la vi con sus 3 niños. Y esta que me decía eso no se acordaba que ella tuvo 3 niños. Dice, pero ¿por qué si eran 2? ¿Por qué tenía 3? Digo, no, acuérdate que ella perdió uno. Y ese está con ella también. O sea, los 2 que están vivos aquí en la tierra, ella está cuidándolos. Eso es lo que significa que ella los tuviera los 3 juntos. Porque hay uno que está con ella en el cielo y 2 están todavía aquí en la tierra. Y ella los estaba abrazando los 3. O sea, ¿por qué? Porque el lazo no se pierde. El lazo no se pierde. Su mamá, su abuelita, su tía que lo quería mucho, está allí todavía cuidando y orando por usted. ¿Entiende? Usted tiene su ángel de la guarda, ¿de acuerdo? Pero cuando decimos cuidando, quiere decir preocupada por su desarrollo físico y espiritual. O sea, están pendientes de usted. Así es, eso es lo que está diciendo aquí. Los lazos no se interrumpen. Más bien se refuerzan. ¿Por qué se refuerzan? Porque ellos ahora tienen más poder de intercesión. Así le dije yo a mis hermanos cuando mi mamá murió, porque ellos estaban todos desconsolados. Yo le dije, mira, mi mamá se veía con un rosario, siempre estaba con un rosario en la mano orando por nosotros. Y dice, y ahora su oración es más fuerte, porque ella está del otro lado, más cerca de Dios. Su oración es más fuerte. Entonces, esos son los bienes espirituales que se comunican. La intercesión de los santos, 9:5-6. Por el hecho de que los del cielo están más íntimamente unidos con Cristo, están más cerca de Cristo, ¿verdad? Consolidan más firmemente a toda la iglesia en la santidad. O sea, ellos están pendientes de la santificación de nosotros. Y no dejan de interceder por nosotros ante el Padre. Presentan por medio del único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, los méritos que adquirieron en la tierra. Su solicitud fraternal ayuda pues mucho a nuestra debilidad. ¿Cuáles son esos méritos? Solo Dios lo sabe, ¿verdad? Pero usted, si tuvo un familiar que acumuló méritos aquí en la tierra, de bondad, de obras de caridad, de mucha oración, de muchos sacramentos, etcétera, esos méritos se van con esa persona. Lo único que se lleva. Cuando hay gente que dice, goce, que es lo único que tú te llevas. Mentira, eso no es lo que te llevas. Lo que tú gozas aquí en la tierra no te lo lleva, aquí se queda. Eso es una mentira del mundo, ¿de acuerdo? Del enemigo. Lo que tú te llevas es los méritos que acumulaste aquí en la tierra. Las virtudes. Eso sí te lleva. No te lleva ni siquiera los carismas. No te conozco, dijo Jesús. Al que era bien carismático, dice, en tu nombre levantamos muertos. En tu nombre nosotros sanamos enfermos. Y Jesús dice, no te conozco. Quiere decir que el carisma no te lo llevas. Se queda aquí. ¿Qué te llevas? Lo que hiciste a través de ese carisma. Eso sí te lleva. Y si fueron obras de misericordia, no obras de orgullo. Como dice San Pablo. Porque si fueron obras que parecían paja, el fuego lo quema y lo desaparece. ¿De acuerdo? Entonces, no. Tiene que ser obras que tengan mérito ante Dios. Entonces, dice aquí que ellos nos ayudan, los que se han ido. La comunión de los santos. Yo no estaba insultando a nadie con eso. Vi que algunos arrugaron la cara, ¿no? Cuando dije eso. La comunión de los santos. 9:5-7. No veneramos el recuerdo de los del cielo tan solo como modelos nuestros. Lo cual es bueno. Si tú tienes a alguien que está en el cielo y lo coges como modelo, eso es interesante. Pero no tan solo eso. Dice, sino sobre todo para que la unión de toda la iglesia en el Espíritu se vea reforzada por la práctica del amor fraterno. Es decir, estamos unidos a ellos, a los que se han ido. Y esa es la iglesia que está en el Espíritu, que está en el cielo. Y dice que esa unión nos va a reforzar a nosotros, a ser mejores personas. Eso debe ser así. O sea que cuando tú recuerdas a un ser querido o a un santo que ha pasado a la vida de Dios, debe ser ¿para qué? Para que tu amor fraterno aumente, para que tus obras tengan mayor peso y haga las obras que Dios quiere, haga la voluntad de Dios. Entonces, no es solo imitarlo, sino también hacer lo que ellos hicieron, pero en el Espíritu.
Nosotros adoramos a Cristo porque es el Hijo de Dios. En cuanto a los mártires, los amamos como discípulos e imitadores del Señor. Y es justo, a causa de su devoción incomparable hacia su Rey y Maestro, que podamos nosotros también ser sus compañeros y sus condiscípulos. O sea, nosotros debemos ser compañeros y condiscípulos de quienes, de los que han muerto. Esto dijo San Policarpo. ¿Por qué? Porque ellos en realidad nos dieron ejemplo, pero le acompañamos a ellos en este caminar hacia la gloria, ¿verdad? Le acompañamos a ellos, le seguimos. Es como San Pablo que decía, imítenme a mí que yo imito a Cristo. Por eso imitamos a los santos, imítenme a mí que yo imito a Cristo. Y por eso Dios, mire qué cosa más interesante. En cada época y en cada lugar Dios ha tenido siempre alguien a quien mostrar como santo. ¿Para qué? Para que nosotros digamos, sí se puede. Bueno, si esto pudieron, este es paisano mío, se puede, ¿verdad? Como ahora pasó con la canonización de Carlos Acuti, por ejemplo, Pier Giorgio, los jóvenes dijeron, sí se puede. Porque estos existieron en esta época, donde hay tanta dificultad y tantos atractivos mundanos para que nosotros nos alejemos de Dios, pues ellos siguieron el camino de Dios. O sea que sí se puede. Entonces ese es el plan que Dios tiene cuando nos da a esos santos en nuestra época, en nuestros lugares. Comunión con los difuntos. ¿Cómo podemos tener comunión con los difuntos? Hay gente que cree que se murieron, ya se fue todo. No, ellos están ahí. Jesús mismo dijo que Dios es un Dios de vivos, no de muertos, ¿verdad? Es de vivos, ellos están ahí, para Dios todos viven. La iglesia peregrina, perfectamente consciente de esta comunión de todo el cuerpo místico de Jesucristo, desde los primeros tiempos del cristianismo, honró con gran piedad el recuerdo de los difuntos y también ofreció por ellos oraciones. O sea, desde un principio. Nuestra oración por ellos puede no solamente ayudarles, sino también hacer eficaz su intercesión por nuestro favor. A nuestro favor. Mira qué interesante. O sea, cuando tú oras por una persona que está en proceso de purificación, hace que ellos se eleven un poco más hacia el corazón de Dios. Y al elevarse un poco más, sabe que tienen mucho más gracia, más bendición. Por tanto, su oración tiene más fuerza. ¿Y por quién usted cree que van a orar ellos? Principalmente. Porque ha orado por ellos. Eso es comunión. Misericordia a los que tuvieron misericordia. Así Dios lo dispuso. ¿De acuerdo? Así Dios lo dispuso. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Pero aquí nos está hablando de que ellos entonces oran por nosotros. Nuestra oración por ellos puede no solamente ayudarles, sino también hacer eficaz su intercesión en nuestro favor, porque al elevarse más, ellos tienen una intercesión más poderosa. Así de sencillo. Numeral 962. Creemos en la comunión de todos los fieles cristianos, es decir, de los que peregrinan en la tierra, de los que se purifican después de muertos y los que gozan de la bienaventuranza celeste, y que todos se unen en una sola iglesia. O sea, la iglesia es una sola, ¿verdad? Y esa iglesia comunica sus bienes. Modo de participar en la comunión de los santos. Son distintos según la situación y estado de cada uno. Los fieles de la iglesia militante en estado de gracia pueden intervenir a favor de los demás. Por eso usted va donde una persona que usted lo ve bien entregada y dice, ay, ora por mí que yo estoy mal. Ora por mí que no siento a Dios. Ora por mí que me he alejado de Dios. Entonces, ¿por quién tú estás pidiendo que ore? Por ti. ¿Pero a quién le pides? A uno que tú sientes que está más cerca de Dios. ¿Verdad que sí? Entonces dice, si está en estado de gracia esa persona, su oración tiene una fuerza tremenda. Si no está en estado de gracia, no se vista que no va. Esa oración no llega. Hay gente que dice, Dios no me oye, pero pregúntele. No le diga, Dios sí te oye. Sí es verdad que lo oye, de acuerdo, pero Dios dice, la palabra de Dios, que Dios mira de lejos al altivo. ¿Quién es el altivo? El orgulloso, el que no pide perdón. Que no pide perdón a Dios es el altivo. Dios lo mira de lejos y mira de cerca al justo. Dios escucha la oración del justo, dice la palabra también. Entonces, ¿quién es el justo? El que está en gracia de Dios. Entonces,
Ellos pueden intervenir a favor de los demás. Santos de aquí por otros que no son tan santos, ¿verdad? De aquí mismo también. Entonces, las almas del purgatorio reciben nuestra oración también. Mire cómo es Dios de hermoso, que dispuso que a las almas del purgatorio no pueden orar por sí mismas. ¿Usted puede orar por usted mismo aquí en la tierra? Sí, puede orar por usted mismo. Y usted puede orar por otra persona que está aquí viva también. Sí, puede orar. Pero en el purgatorio no se puede hacer eso. Las almas del purgatorio no pueden orar por sí mismas. Porque dice, ellos ya saben quién es Dios, su oración tiene fuerza. Entonces, ¿cómo se va a aplicar eso, verdad? No. No pueden orar unas por las otras tampoco, las que están allí. No pueden orar. No puede un alma del purgatorio decirle a otra, tú estás más cerca de Dios, ora por mí. No puede hacer eso, ¿de acuerdo? No. ¿Qué fue lo que Dios dispuso? Que quienes oren por las almas del purgatorio seamos los que estamos aquí en la tierra y los que están en el cielo. Esos son, ¿de acuerdo? Entonces, los que estamos aquí en la tierra, porque para nosotros habrá misericordia si somos misericordiosos. O sea, que nosotros estamos ya preparándonos cómo va a ser el purgatorio de nosotros. Si usted no ora por las almas que están allí, ¿sabe lo que te va a pasar? Que el día que usted esté por allá, se va a olvidar hasta los familiares más queridos, se van a olvidar de usted. Así que haga cuenta, a ver cuál que usted hace, ¿verdad? Decía, ay Dios mío, yo no he mandado decir una misa nunca por una tía mía o por un abuelo, por nadie. Entonces usted va a pasarle lo mismo. Prepárese porque así es la cosa. Entonces, para su purificación, a su vez intercede a favor de los fieles de la tierra. Ahora, las almas del purgatorio sí pueden interceder por las almas de aquí abajo. ¿De acuerdo? Pueden interceder por nosotros. Y su oración tiene más fuerza porque primero no tiene distracción. Porque usted cuando está orando está Padre nuestro, ay, dejé la bichuela puesta que fue, estás en los cielos, tengo que ir a hacer el laundry, santificado sea tu nombre, ay, yo le debo a fulana. Usted está así cuando está orando, su oración está bien distraída. Pero las almas del purgatorio es una oración sin distracción primero. Y segundo, en estado de gracia, porque ellos ya no pecan más. ¿De acuerdo? Entonces, ese estado de gracia puede ser mayor y mayor mientras más cerca del cielo están. Entonces, es una oración más fuerte. Así que esa intercesión es importante. Hay gente que son devotas de las almas del purgatorio, que siempre hace todos los lunes los 100 requiem, que están orando por las almas y encargando de hacer misa por las almas, aunque no conozcan quién, que están yendo a orar en una novena de difuntos, están pendientes, están siempre en ese interés por las almas del purgatorio. Esa gente le va a tocar muy bueno cuando estén por allá. ¿Por qué? Porque va a haber quien se ocupe de ellos, aunque los hijos no se ocupen. Entonces, así es. Los bienaventurados de la iglesia triunfante ya han alcanzado su meta y no necesitan oración, no necesitan auxilio, ¿verdad que no? Pues ellos ya tienen todo. Pero ellos ayudan a los fieles de la iglesia peregrina y la iglesia purgante con su intercesión ante Dios. Porque la intercesión de ellos tiene poder. ¿De acuerdo? Porque están allí en el corazón de Dios. Y ni modo, ¿verdad? Eso es lo mismo que funciona aquí en la tierra cuando usted está en una empresa. Si usted tiene a alguien familiar que es dueño, que es amigo o familiar del dueño, si usted es amigo del familiar del dueño, usted si quiere un puestecito más alto o que le aumenten el salario, usted se va a ir al amiguito. Ahí habla con tu papá que es el dueño para que él me mire y me aumenten el salario, para que me den un puesto. Eso es la manera en cómo funcionan las cosas, ¿de acuerdo? Ante Dios tienen poder de intercesión las almas que están en el purgatorio y las almas que están en el cielo. Tienen una fuerza tremenda. Y las almas de las personas de aquí en la tierra que viven en estado de gracia. Muy bien. Lectura bíblica sobre la comunión de los santos. Según de Macabeo 12:41, mando pues ofrecer ese sacrificio de expiación por los muertos para que queden libres de sus pecados. Se ora por los muertos. Según de Macabeo 12:45. Efesios 6:9, oren también por mí, dice San Pablo. ¿Esa cuál sería? Intercesión de un santo a otro aquí en la tierra, ¿verdad? Y la otra, Apocalipsis 6:9, pedía justicia para los habitantes de la tierra. ¿Quiénes estaban aquí?
los de la iglesia triunfante. Estaban debajo del altar, dice Apocalipsis 6:9, y pedían justicia para los habitantes de la tierra. O sea que ahí tenemos los tres estados pidiendo uno por los otros. Muy bien. Y ahí termina el tiempo de hoy, el tiempo de ahora. Voy a pedir para ver si pueden terminar la grabación y vamos a pasar a las preguntas.